Y vamos a dar paso a la siguiente presentación, por lo que le pedimos a Claudia Carolina Peraza Pot, ¿verdad? Ok. Ay, Dios mío, es que sus nombres. Ella es profesional asociado en biblioteconomía y licenciada en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Además tiene un diploma, cursó el diplomado en servicios de calidad para bibliotecas universitarias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mira qué interesante, muy bien. Igual en su currículum tiene ella la participación en diversos cursos, talleres, conferencias que le enriquecen obviamente el acervo y la experiencia profesional. En cuanto a su experiencia laboral, ella después de varias suplencias bibliotecarias en algunas escuelas de la UADY, en este momento colabora en la Facultad de Derecho en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿sí? De la cual de manera digamos ya tiene una trayectoria interesante en esta biblioteca, y Claudia nos va a compartir en esta sesión acerca de la organización técnica de materiales audiovisuales CD y DVD de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UADY de enero a diciembre de 2008. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por su presencia en estas jornadas 19º. La ponencia que a continuación les voy a presentar es acerca de la organización técnica de los materiales audiovisuales que se realizó en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UADY. Como este tema que decidí realizar es un tema que realmente me gusta mucho, porque se habla acerca sobre lo que es la organización de los materiales. La organización de los materiales es algo que nos ayuda muchísimo para poder acceder a ellos con mucha más facilidad, en un menor tiempo, y siempre ha existido la organización. Desde nuestros tiempos antiguos el hombre ha tratado de organizarse en grupos de pescadores, de recolectores, todo con el fin de que se pueda aprovechar los recursos de la naturaleza. Como uno de los antecedentes primordiales que se ven en la organización del conocimiento, tenemos a los sumerios, que organizaban en tablillas de arcilla. Tenemos diversos soportes, y también los tipos de materiales han cambiado. Actualmente contamos con recursos que son novedosos, como los discos compactos, los CDs, el internet, que todo comenzó desde piedra, desde hueso, bronce. Entonces, como decía la maestra Celia, ha evolucionado muchísimo, y es muy importante que todos esos recursos se pongan a disposición del usuario. Es por ello que decidí realizar este trabajo de organización de los materiales, porque en la Biblioteca de la Facultad de Derecho se encontraban unos materiales que tenían las siguientes características. Estos materiales no se encontraban catalogados, se tenían registrados para su consulta de los usuarios en una lista impresa con numeración ascendente, en la que se describía únicamente el título, el autor y el año. La mayoría de los usuarios desconocía su existencia, sin mencionar que cuando se consultaba era complicado localizar un autor o un título, pues dicha lista carecía de un orden. Esto originaba que este tipo de materiales permanezcan en el acervo prácticamente sin uso, originando un grave problema. Lo que sucedía con estos materiales era que se encontraban en una lista impresa
Gracias. Estos materiales se encontraban únicamente en un listado impreso, el cual carecía de un orden, solamente tenía el título, el autor y el año, y esto era complicado para los usuarios al momento de ir a consultar en la biblioteca, porque te pedían materiales CDs o DVDs y les dábamos este catálogo que estaba impreso. Para ellos era muy tardado poder localizar el material. Algunas veces iban entre clase, entre descansos, y se tardaban mucho, te decían, luego vengo, y algunas veces pues ya no regresaban. Entonces eso hacía que realmente que los materiales permanecieran prácticamente sin uso. El objetivo de la actividad fue organizar de manera técnica los materiales audiovisuales CDs y DVD que se encuentran reservados en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UADY, con la finalidad de que aparezcan en las búsquedas de información que se realizan en el catálogo público y los usuarios puedan encontrar los materiales que les sea de utilidad de una manera más rápida. Las herramientas de apoyo que se utilizaron fueron la descripción bibliográfica internacional normalizada. Estas normas son las que nos ayudan, nos proporcionan las especificaciones para poder describirlo de una manera estandarizada y que sea compatible a nivel mundial. También tenemos lo que son las reglas de catalogación angloamericanas de la revisión 2002, actualización 2003. También son normas que nos proporcionan los elementos para la identificación de un material. Tenemos la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas de Luis Ángel Arango. Tenemos también el formato MAR 21, la clasificación local que se asignó y el sistema Janium, que fue el software utilizado para la descripción. Como principio de la organización de estos materiales, lo primero que se realizaba cuando el material te llegaba a la biblioteca era realizar el filtro. Para ello hacíamos la búsqueda en la base de datos Janium, podía ser por el autor, por el título, o podía ser por alguna búsqueda booleana, por autor y título a la vez, para que fuera mucho más limitada, y los resultados que se daban de este filtro de los materiales podía ser cuando era un título nuevo, es un material que no se encontraba registrado en ninguna biblioteca de la universidad. También teníamos lo que es el material ejemplar, que era de la misma ubicación o de diferente biblioteca. Tenemos también cuando era otra reimpresión u otra edición. Cuando era de otra edición, se duplicaba el registro y se modificaban los datos para hacer la catalogación mucho más rápida. Cuando era un registro nuevo, se creaba, valga la redundancia, un nuevo registro, y cuando eran ejemplares únicamente se cargaban en la parte de acervo los ejemplares correspondientes. Para la catalogación descriptiva, la descripción bibliográfica internacional normalizada, ahí tenemos diversas áreas las cuales lo componen. Una de esas áreas es el título de la mención y de la responsabilidad. En ella se tenía los datos del título, también se tenía la designación general del material, se tenía el subtítulo o material complementario, se tenía la mención de responsabilidad. En la siguiente área era la edición, allá se ponía la edición correspondiente, o si tenía mención de responsabilidad del autor, también se ponía la correspondiente. La siguiente área era el área de la publicación y distribución. En esta poníamos al pie de imprenta lo que es el lugar de la publicación, la editorial del material y el año del material también. En la descripción física podíamos poner lo que son las características físicas del documento, si era sonoro, si era coloro, las dimensiones también. En este tipo de materiales se registraba la dimensión en pulgadas, aproximándolo al siguiente cuarto de pulgada que tuviera, y la mención del material complementario también podía especificarse si era una guía del usuario, un manual del usuario y apéndice, según los datos que tuviera el disco compacto o el DVD. La siguiente era la serie. En la serie podíamos poner lo que es el título de la serie, título paralelo también cuando se encontraba en otro idioma la serie, las menciones de responsabilidad, todas relativas a esta serie o subserie. En el área de notas tenemos también lo que es diferentes tipos de ellas, también podía estar los requerimientos del sistema, como vemos en la diapositiva, las características del equipo que se necesitaba para poder visualizar el material. Tenemos también la nota de contenido. En los discos que se trabajaron mayormente todos tenían lo que es nota de contenido, ya se especificaba todos los temas que contenía el documento.
el documento, el área del número normalizado, las reglas de catalogación angloamericanas se codificaron en lo que es el formato MARC 21, con sus respectivas etiquetas, algunos campos fijos y campos variables. Entre el campo fijo que se utilizaba se encontraba el 001, el 003 y el 008. En el 001 era un número de control, que era asignado por el sistema. En el 003 teníamos lo que es el identificador del número de control. En esta llevaba la palabra WADI por políticas de la institución. También en el campo 008 desplegaba los subcampos. En este teníamos de la 00 al 05 lo que es la fecha de ingreso en el archivo con el año, mes y día, el 06 que es el tipo de fecha, podía ser individual o podía ser tal vez un rango de años, una fecha desconocida, y en el 15 al 17 lugar de publicación, de la 35 a la 37 el idioma en el cual estaba el material, y en este que también era un código MARC de 3 caracteres. Para los campos variables, en esa era según el dato que el material tuviera, se podían utilizar lo que es el título, el 100, el autor corporativo, se lo tuviera, el congreso cuando también tenía ese dato, la edición, el pie de imprenta, todos los datos que tuviera el material para que se pudiera describir correctamente. Todas estas normas pues nos proporcionan lo que son las especificaciones que se pudieran consentir para lo que es la catalogación compatible a nivel mundial. Para la asignación de la clasificación se utilizó una que es local. Esta clasificación se iba formando con un listado en la cual se designaba por cada tipo de material, dependiendo del tipo de material que fuera, unas iniciales. Por ejemplo, para los CD se utilizaba las letras C, D, y para el material audiovisual se utilizaba las letras D, B. Para los mapas se utilizaba la M, P, y según fuera el tipo de material eran las iniciales que se utilizaban. Esta clasificación también estaba integrada por lo que son 7 dígitos. El número de adquisición era el número que tenía el material y se terminaba de llenar la clasificación con los ceros correspondientes hasta formar los 7 dígitos. Para la catalogación temática, las fuentes que se utilizaron para poder tomar o saber identificar los temas que tenía el documento, se valoraba lo que era la portada del material, se valoraba lo que era el índice de contenido e inclusive se revisaba el disco o el DVD en la PC para ver los temas, los cuales eran los que contenía, y de forma exhaustiva pues poder determinar sus temas. Estos temas podían ser de autor personal, podía ser corporativo, como vemos en la diapositiva, podía ser de materia general, de materia geográfica, y también se consideraba lo que son los subencabezamientos, como podía ser de lugar, como podía ser cronológico, y al final vemos de la descripción temática, tenemos lo que es la forma del documento, si era un CD o si era un DVD. Las conclusiones que se llegaron sobre esta organización de los materiales fue el total de materiales organizados de 401. Se tiene un panorama general de los materiales audiovisuales que se encuentran disponibles en el acervo de la biblioteca, y esto ayuda mucho a la difusión de los materiales para que el usuario pueda saber todo lo que se encuentra del acervo de la biblioteca. La organización de los materiales los hace más accesibles, siendo sus búsquedas por diversos puntos de acceso, facilitando su recuperación de forma más rápida, sin tener que estar revisando la lista impresa, que era más tardada. Y a través de la catalogación descriptiva el usuario puede determinar cuáles son las características físicas del material, la temática en la cual se puede determinar los temas o tópicos que trata el documento y poder valorar si realmente es o no de su utilidad para poder satisfacer su necesidad de información. A través de la clasificación, también los materiales tienen un lugar único y específico en la estantería, y esto pues nos ayuda a poder localizarlo mucho más rápido.
Facilita también lo que son las actividades bibliotecarias, como el control bibliográfico y el intercambio de la información con otras bibliotecas. Con el control bibliográfico podemos saber cuántos materiales se tienen de determinado título, de determinado autor, de determinado tema, y esto nos ayuda también para poder determinar si se van a comprar o no más materiales que sean respecto al tema y la cantidad de la que tenemos. Algunos de los ejemplos de los materiales que fueron catalogados, organizados, tenemos el Código Civil, que es uno que utilizan mucho, el Compila, los JUS, que los utilizan también por las jurisprudencias y tesis aisladas que contienen, jurisprudencia por contradicción de tesis, entre otros, ¿verdad? Tenemos el Código Penal, mercantil, tenemos el fiscal, laboral, etcétera. Y pues realmente esa experiencia fue muy grata porque me ayudó mucho a lo que es la experiencia profesional en el área de la organización documental y en lo personal pues a contribuir a mejorar el servicio en cuanto a la agilización y el acceso de los materiales para los usuarios de la biblioteca de la facultad y de los estudiantes en general de la universidad. Gracias. Muchas gracias a Claudia, que también hace evidente el cómo los esfuerzos, el hacer un proyecto para organizar colecciones determinadas que sabemos que en las cuales tenemos alguna deficiencia para el acceso con nuestros usuarios, pues realmente haciendo un plan de trabajo, haciendo siguiendo una metodología determinada, bueno, obviamente esto se hace posible y finalmente digo, sabemos que bajo estándares determinados, bajo un criterio normalizado, esto se hace, facilita el acceso a los recursos para la comunidad, que en este caso era muy concreta en la Facultad de Derecho. Igual a nombre de la universidad, le damos las gracias a Claudia